Vamos a iniciar la segunda parte de la sesión con la disertación de Luis Ortega Hurtado. Le voy a presentar, como a todos los anteriores. Luis es doctor en periodismo por la Universidad de Málaga y tiene un máster en comunicación y cultura. Ha sido profesor de las asignaturas de investigación aplicada a los medios de comunicación y técnicas de mensaje en la prensa de la misma universidad, técnico de la Fundación María Zambrano, pertenece al Consejo Ejecutivo de la revista Antígona, en la que participa también como editor. Ha publicado varios artículos sobre la prensa republicana española, Ortega y Gasset y la filósofa María Zambrano. Es editor de la antología bilingüe de esta autora y del libro María Zambrano, Palabras para un mundo. Ha tenido estancias de investigación en la Universidad de Florida. Ha estado invitado por el Departamento de Lenguas Extranjeras y el Decanato de Relaciones Internacionales de esta misma universidad. Ha impartido conferencias en España, Francia, Estados Unidos y publicado en todos estos países. Y ahora, después de esta breve semblanza curricular, quiero señalar que los dos chicos que hemos tenido en las jornadas no son cuota. Nosotras no funcionamos así. Es gente preparada que hemos entendido que son los mejores para hablar. Yo no sé lo que va a hablar Luis, porque creemos en la libertad de cátedra y, como habréis visto en las conferencias, dejamos a cada uno que exprese en libertad lo que quiera. Pero a mí me gustaría que se hubiese atrevido a hablar algo de su familia, de la relación de su padre y de él con una persona maravillosa, que yo creo que es la persona, bueno, iba a decir la persona que más admiro, pero ya sabrían ustedes que es mentira, pero sí la segunda persona que más admiro después de Encarnación Cabré, y me encanta y te agradezco mucho que vengas a participar con nosotros a estas jornadas. Tienes la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, en primer lugar, agradeceros la posibilidad de estar aquí sentado en estas jornadas que ya adelanto que son interesantísimas. No he podido asistir a la jornada de ayer porque, bueno, estamos haciendo una pequeña mudanza ahora en la Fundación María Zambrano y ustedes imaginarán lo que eso conlleva, una mudanza, y bueno, y con la delicadeza y el trato que hay que hacerlo, y bueno, la verdad es que no he podido asistir. Lo lamento muchísimo, pero bueno, he podido disfrutar ya de la conferencia anterior, que me ha parecido interesantísima. Y muchas gracias, Isabel, muchas gracias también, Alicia, por esta oportunidad. Para mí, de verdad, que es un orgullo y un placer poder hablar de la que yo considero que es una de las pensadoras más importantes, no del pasado siglo, sino de todos los tiempos, que es María Zambrano. Yo tengo la suerte y el privilegio de, además, conocer a María Zambrano por una de las personas que la conocieron y que fue amigo personal, que es mi padre, Juan Fernando Ortega Muñoz. Mi padre... No sabía que no iba a empezar así, pero estoy encantada. Gracias. Mi padre, bueno, él tuvo la suerte de conocerla en los años 70, cuando María Zambrano todavía estaba en Ginebra, y la verdad es que María Zambrano en aquel momento se encontraba en una situación de extrema pobreza. Ella llegará incluso a reconocerle a la escritora Reina Rivas: estoy a cero, le dice, estoy a cero. Es decir, no tenía dinero ni siquiera para jabón de las manos. Era una situación verdaderamente dramática. Y mi padre, junto a un grupo muy reducido de personas, se ponen en contacto con ella y le plantean la posibilidad de volver a España. Y María Zambrano, en un primer momento, pues es recelosa, porque no conoce muy bien cómo va a ser recibida. Lleva prácticamente 45 años fuera de este país, entonces no sabe tampoco, bueno, se siente desubicada, ¿no? Ella dice en posteriores escritos que el exilio es su patria, porque ella ama su exilio, dice, ¿no? Que son unas palabras que a mí me conmueven y a la vez me parecen bastante, no sé, muy impactantes, ¿no? Amo mi exilio. Ella se instala en ese exilio, en esa patria, ¿no? Y ella en principio es recelosa, pero después consigue el Ayuntamiento de Vélez Málaga, le proporcionan una pensión vitalicia, y esto anima a María Zambrano a poder regresar. Y bueno, ya en el año 84 María Zambrano vuelve a España con todos los honores, se empiezan a reeditar todas sus obras y bueno, ya le conceden, es la primera mujer en recibir el premio Cervantes, después llegará el premio Príncipe de Asturias y bueno, ya todos los reconocimientos, hija predilecta de Andalucía,
bueno, ya ella morirá en Madrid en 1991, en febrero, el 6 de febrero, pero bueno, rodeada de amigos y en paz. La verdad es que... Y mi padre, en ese sentido, yo siempre pienso y creo que es uno de los grandes protagonistas de ese regreso de María Zambrano a España. Y bueno, yo comienzo a trabajar, termino los estudios de periodismo, comienzo a trabajar en diferentes sectores hasta que al final termino en la Fundación María Zambrano. María Zambrano consideraba que el Ayuntamiento de Vélez Málaga había sido tan amable y la había acogido con esos brazos abiertos, ¿no? Y entonces ella decide legar todo, su biblioteca, todo su archivo, sus manuscritos, sus correspondencias. Ella tiene más de 3.000 cartas con autores de toda su contemporaneidad, porque ella se relacionaba con todos aquellos intelectuales, pintores, artistas, músicos, de los que ella era afín, con los que ella era afín y que conocía. Y todo ese legado está ella se lo deja al Ayuntamiento de Vélez Málaga y el Ayuntamiento de Vélez Málaga decide crear la Fundación María Zambrano. Y la Fundación María Zambrano pues lleva ya 31 años en esa tarea de conservar, preservar y difundir la obra y el pensamiento de María Zambrano. Y en esa tarea me encuentro yo. Y bueno, ese es uno de los motivos, evidentemente, por los que hablo de ella, porque además, evidentemente, no es el único. A mí María Zambrano me tiene completamente enamorado. Considero que es una autora con un pensamiento, desde mi punto de vista, moderno, renovador, además de interés para los momentos que estamos viviendo ahora. Y yo precisamente venía a hablar, porque bueno, yo conseguí vincular mis estudios con María Zambrano a través de la prensa, porque es cierto que María Zambrano pues se ha estudiado mucho en estos años, se han publicado muchas obras relacionadas con su pensamiento, con su filosofía, pero me di cuenta de que había un área, una pequeña parcelita que no había sido estudiada, que era el periodismo y María Zambrano, porque María Zambrano, a lo largo de toda su vida, va a publicar más de 500 artículos en periódicos y en revistas especializadas de la época. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, esto era una gran producción que debía ser estudiada y conocida, y debíamos ver también ahí pues, cuáles eran las temáticas recurrentes, qué interesó a María Zambrano, ¿no? Y entonces a eso dediqué yo la tesis doctoral, al periodismo de María Zambrano, y este es un poco el motivo de esta conferencia, es hablaros pues, de los resultados que obtuve después de ese trabajo, de ese proyecto. Y por eso lo titulo así, María Zambrano, un nuevo ciclo de pensamiento divulgado en la prensa. Y es divulgado en la prensa, pues, como decía, precisamente por eso, porque ella va a publicar, cuando ella vive en España, en los diarios de mayor impacto de este país. Cuando viaja al exilio, va a publicar precisamente en los diarios de aquellas ciudades en las que ella residió, y posteriormente, tras su regreso, volverá a publicar en los diarios de mayor impacto, Diario 16, El País. Es decir, que ella estuvo siempre vinculada a la prensa, porque consideraba que la prensa, o la plazuela intelectual, como la llamaba Ortega, era el lugar idóneo para hacer filosofía, porque se le había reprochado mucho a este país que aquí no había filósofos. ¿Qué ocurre? Que María Zambrano considera justo lo contrario. Aquí sí hay filósofos, sí lo ha habido siempre, y lo hemos tenido en la novela con Cervantes, en la poesía con Machado, ¿no? Y ella considera que toda esa filosofía se había hecho ahí, ¿no? En España se había hecho pues, en estas otras disciplinas y, por supuesto, evidentemente, en el periodismo. Es cierto que ya anteriormente a ella había habido grandes literatos que se habían acercado a la prensa, pero bueno, María Zambrano, una de las primeras mujeres que la utiliza precisamente para dar a conocer su filosofía. Y en esa prensa de estos años vamos a ver, y es muy bonito ver cómo ella, su evolución filosófica, su pensamiento va a ir cambiando, va a ir evolucionando, y todo eso lo vamos a ver evidentemente en la prensa, no solo en sus libros. A mí, no sé, se me antoja la obra de María Zambrano como un faro guía
que nos permiten o que permiten dar luz sobre ciertos aspectos que hasta ese momento estaban ocultos. María Zambrano, la obra de María Zambrano tiene esa dimensión universal porque ella había sido hija de uno de los siglos más violentos que ha conocido el ser humano, que es el siglo XX. Recordemos 2 guerras mundiales, la guerra civil, la crisis de los misiles, la guerra de Irak. Entonces ella va a plantear a lo largo de su obra pues todas estas inquietudes sobre, bueno, sobre lo social, la educación, va a hablar de política y es realmente una guía para navegantes porque ella, al haber sido protagonista de todos estos acontecimientos, esto le va a servir a esta obra para convertirse en una obra universal. No es una obra que se va a quedar obsoleta, sino que va a tener esa proyección en el futuro, que es como hablábamos, ¿no? Que es una obra pues que va a abarcar, evidentemente, pues todas estas disciplinas y va a llegar muy lejos. La obra de Zambrano bascula en planteamientos tan universales como son la búsqueda de la verdad, la dignidad y el derecho y la necesidad de ser personas en un sistema democrático que nos permita ser libres y convivir en paz. Termino con la palabra paz porque es muy interesante descubrir cómo María Zambrano, a lo largo de la prensa, su primer artículo y su último artículo, ambos van a versar sobre la paz. Precisamente el último artículo, publicado en Diario 16, Los peligros de la paz, en relación a los primeros acontecimientos derivados de la guerra de Irak, ella va a decir: la paz es mucho más que una toma de postura, es una auténtica revolución, un modo de vivir, un modo de habitar el planeta, un modo de ser persona. Y la palabra persona aquí no está de forma casual. Ahora veremos cómo María Zambrano, el trabajo de María Zambrano, va a ahondar precisamente en este concepto, que es el concepto de la idea de persona. Pero ahora volveremos a esta idea. La vida de María Zambrano no va a estar exenta de un compromiso apasionado, no solo en lo institucional, sino en lo social y en lo político. Ella llegó a crear el primer partido político que creó una mujer, que es el Frente Español. Ella funda este partido. Es interesante, precisamente, la anécdota sobre el Frente Español, porque va a manifestar cierto interés sobre este partido José Antonio Primo de Rivera, y esto va a dar lugar a que María Zambrano, cuando vea que se acerca estas personas a este partido, provoque precisamente su huida, porque ella ve que está siendo prácticamente contaminado, y entonces, con posterioridad, ella abandona este proyecto y dirá que le habían robado la fe, refiriéndose a esas siglas Frente Español, porque luego ese Frente Español llegará a convertirse en lo que fue Falange Española. Este compromiso no solo lo lleva a cabo, como hemos dicho, en la política, sino que también en el plano educativo, porque ella participó en las famosas misiones pedagógicas y después también en lo social. Ella llegó a ser nombrada consejera del Consejo Nacional de la Infancia Evacuada. Es decir, su compromiso extremo en esos años durante la Guerra Civil la llevarían a un exilio que, como ya decíamos, pues duró más de 40 años. Volviendo a lo que hablábamos hace un momento, María Zambrano utiliza la prensa para influir sobre el mundo que le tocó vivir, y muchas de las claves ideológicas de su filosofía van a quedar expresadas precisamente en esos más de 500 artículos que llegará a publicar a lo largo de toda su vida. La prensa, para ella, es un medio de divulgación filosófica que pretende penetrar en la conciencia de la sociedad, transmitiendo ideas sobre la vida, conduciendo al lector por los caminos de la reflexión, para abrir los ojos ante la realidad compleja que le rodea. Dice María Zambrano, voy a citar a Zambrano: ciertos poetas y pensadores son como el sustituto del artículo de periódico, pues, dicho sea de paso, es muy de notar que en las culturas nórdicas el filósofo, el profesor, el tratadista, no den su pensamiento sino en libros o en revistas de sus disciplinas. No salga a la calle para todos, según contrariamente sucede con el pensador latino de origen mediterráneo. María Zambrano considera que, como decíamos antes, que sí se había hecho filosofía y sí se había hecho en la novela, en la poesía y, ¿por qué no?, también en el periodismo, como también cita en el artículo Español y su tradición en Hora de España.
La filosofía de María Zambrano, por lo menos su pensamiento, desde mi punto de vista, va a ir evolucionando y la figura que mejor para mí se adapta a esa evolución es la de la gota de agua que sobre un agua en calma va a ir creando círculos concéntricos, ¿no? Y va a ir ampliando a partir de su centro, que es ese eco, ¿no? Imagínense esa figura, ¿no? de esa gota que va a ir creando, pues, para mí el pensamiento de María Zambrano evoluciona de esta manera. Lo voy a expresar de forma gráfica. En lo social, por ejemplo, el pensamiento de María Zambrano en lo social. Si en un primer momento María Zambrano se va a acordar de aquellos colectivos que, bueno, minoritarios que no tenían voz y en ocasiones como las mujeres no tenían voto, con posterioridad María Zambrano va a desarrollar la idea de la persona que de alguna manera pretende ser una evolución de ese primer planteamiento inicial, como veremos un poco más adelante. Igualmente, en lo político, María Zambrano va a tomar una postura reivindicativa por una España republicana, llegará incluso a participar en mítines en defensa de la República y posteriormente María Zambrano va a incorporar reflexiones sobre el viraje fascista de la vieja Europa. Entonces, poco a poco esas reflexiones sobre España van a ir ampliándose precisamente al continente europeo. De hecho, la llevará a publicar un libro que es el de la agonía de Europa, que va a incorporar 4 ensayos publicados en la revista Sur. Y bueno, viene a ser un poco esa figura también de esa gota que poco a poco va a ir evolucionando hacia cotas más altas, ¿no? Ampliando ese horizonte. En lo filosófico, María Zambrano parte de esa gota germinal que es la razón vital de Ortega, y María Zambrano va a desarrollar posteriormente lo que va a ser el centro de su filosofía, que es la razón poética, que ahora veremos en qué consiste esa razón poética. Vamos a desarrollar, bueno, es interesante, antes de continuar, comentaros que la prensa, como hemos dicho, y donde ella va evidentemente a publicar todos esos artículos y todas esas ideas, va a ser testigo evidentemente de una evolución y podemos, a través de la prensa, distinguir 3 grandes etapas. Son 3 grandes etapas, evidentemente, que a su vez podríamos subdividir en varios periodos, pero a grosso modo podríamos estar hablando de 3 grandes etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Pues si nos ceñimos únicamente a la prensa, podríamos estar hablando de una primera etapa de 1928 a 1939, son los primeros artículos, donde María Zambrano pues, adquiere una voz reivindicativa ante la situación desfavorecida de los campesinos, ante la poca voz que tenían las mujeres en aquel momento. Ella va a demandar que, bueno, desea que las mujeres participen más en la actividad política y sus artículos, como veremos ahora, son integradores, porque desea que participen tanto hombres como mujeres de esa nueva regeneración del país, ¿no? Ese nuevo orden social que ella tenía pensado y donde tenían cabida todos, los jóvenes, las mujeres, los campesinos, los obreros. En esta primera etapa también caben, como no, pues esos artículos reivindicando los derechos sociales y aquellos que, bueno, que están relacionados con la guerra civil, porque bueno, María Zambrano evidentemente también va a publicar artículos en contra evidentemente de ese régimen golpista que se impone aquí en España. Entonces ella evidentemente como contraria a todo eso, pues va a publicar también artículos en los diarios y las revistas de mayor impacto. Llega al exilio en enero del 39 y entonces comienza una nueva etapa en esos diarios y revistas, y son los artículos en los que ella, ya María Zambrano va a abandonar lo político para pasar a su verdadera vocación, que es lo filosófico. Entonces ya María Zambrano va a desarrollar sus teorías sobre razón poética y bueno, sobre los tiempos, el sueño. Entonces es un periodo de madurez que evidentemente también tendría sus pequeños periodos, pero a grosso modo, en grandes líneas, podríamos hablar de esta segunda etapa, que son los artículos relacionados con la filosofía, como hemos dicho. También hay artículos literarios, artículos biográficos, ¿no? Y por último, una tercera etapa, si atendemos, como hemos dicho, a la prensa, nos fijamos únicamente en la prensa, una tercera y última etapa que serían los artículos relacionados con el regreso de María Zambrano a España, que son los artículos que ella va a publicar cuando ella aquí vuelve ya y se instala en Madrid
Y son artículos, bueno, en los que ella va a recuperar teorías ya propuestas a lo largo de toda su vida, junto también a algunas teorías, a algunos artículos en los que María Zambrano va a hablar sobre el fenómeno del exilio, que conoce, como ustedes comentan, conoce bastante bien. Entonces se va a convertir en una verdadera maestra en este ámbito. Vamos a estudiar cada una de las etapas. Desde 1928 hasta 1939, como he dicho, esta es la primera etapa. Y en estos artículos, bueno, pues María Zambrano desea contribuir, como he dicho, a la integración de los diferentes grupos sociales, jóvenes, maduros, mujeres, campesinos, maestros consagrados, como ella dice, para que participen de una política cuya actividad debe buscar el bien común, porque sus artículos buscan esa integración de todos estos colectivos. Es interesante destacar aquí lo que serían los 15 primeros artículos que María Zambrano va a publicar cuando comienza su vida pública, por así decirlo, cuando María Zambrano, después de estudiar, porque es una de las primeras mujeres en estudiar en la Universidad Central de Madrid, junto a Ortega Gasset, junto a Zubiri, es interesante porque María Zambrano va a publicar en el diario El Liberal 15 artículos relativos a, bueno, en una sección que se llama Aire Libre, de la nueva generación, en una columna muy pequeñita que se llama Mujeres. Ahí va a publicar 15 artículos precisamente hablando de las mujeres y de los jóvenes, y los va a animar a estos dos grupos a que participen de la vida política, a que despierten de alguna manera a esta España que estaba dormida, una España antigua, una España que ella considera oficial, y ella estaba convencida de un orden nuevo y por lo tanto los va a animar a este nuevo orden social y por lo tanto pues eso, a construir esa nueva España. Recogen uno de los artículos, he querido destacar este párrafo que me parece bastante relevante con respecto a esos artículos relacionados con la mujer. Este fragmento en el que dice: la energía que no supieron verter en alarido, grito, agitación exaltada a nuestras señoritas del siglo XIX, atentas a pintar mariposas, debemos tenerla las chicas de este frívolo siglo XX, transformada, invertida, fructificada en sereno laborar, en lucha decidida y firme, dispuestas de una vez por libre voluntad a despedir de nuestro esquema social la triste pesadilla de la esclavitud femenina. Esos artículos, como he dicho, están recogidos en una obra preciosa que se llama La aventura de ser mujer, que bueno, hace una recopilación precisamente de todos estos escritos relacionados con la mujer, y este es uno de ellos, uno de los artículos, de los primeros artículos de María Zambrano, precisamente relacionados con la mujer y bueno, con la situación en la que se encontraba en aquellos momentos. Estalla la Guerra Civil, todavía estamos en ese primer bloque de artículos y, bueno, cambia un poco el tono María Zambrano de sus publicaciones. Ya el tono no es tan literario, era un poco más beligerante, y ella primero va a manifestar evidentemente su rechazo al régimen golpista y busca y reclama la implicación de los intelectuales en el conflicto, porque ella considera que la cultura alienta a las milicias y es necesario evidentemente que el intelectual se manifieste y de alguna manera se moje, si vale la palabra, en esta guerra, ¿no? María Zambrano va a recopilar, porque ella lo hace muchas de sus publicaciones van a ser recopilaciones de estos artículos, va a recopilar en el año 37 los artículos relacionados con la guerra civil en una obra que se va a llamar Los intelectuales en el drama de España, donde ella recoge precisamente este texto que también destacamos precisamente por su interés. Dice Zambrano: el fascismo brota de una impotencia, de una energía detenida, de un estrangulamiento europeo. ¿Por qué medios, por qué caminos intelectuales se abrió paso el fascismo en España? Era evidente la separación real, la escisión que en España había desde largo entre la España viva y la España oficial. Los intelectuales pertenecían a esta España viva al margen, cuando no era franca rebeldía, respecto a la España oficial y somnolienta. Es la significación de llamada generación del 98, Unamuno, Baroja, Valle Inclán y después Ortega, por citar a los nombres de mayor significación. Recordemos, María Zambrano tuvo la suerte de que sus padres, los dos eran maestros, estaban muy relacionados precisamente con aquellos intelectuales de la generación del 98, con Antonio Machado, con Miguel de Unamuno. De hecho, allí en la Fundación María Zambrano, si algún día la visita, tendrá la oportunidad de ver esas cartas que ella recibió de estos poetas, de estos intelectuales, de estos filósofos, al fin y al cabo. Y en ellos ella ve pues
esos intelectuales a los que se refiere, en ellos después ese va a ser el germen después de esa razón poética que ahora vamos a desarrollar un poco más adelante. Pero continuemos, vamos a continuar porque si no, no me da tiempo a acabar. A grosso modo, tendríamos lo que sería la segunda gran etapa, es decir, el exilio. Aquí ya adelantamos que aquí no ejerce su actividad política directamente, pero se convierte en maestra e investigadora de esta actividad. Su presencia en los diarios no es tan notoria como en las revistas especializadas y es un periodo de madurez, de plenitud. Yo destaco aquí concretamente un artículo que ella va a publicar en el diario puertorriqueño, el diario El Mundo, que es Isla de Puerto Rico. ¿Por qué es tan importante este artículo? Por dos motivos. Porque ella va a establecer lo que son los principios de la convivencia política, que ahora, que ya hemos adelantado aquí, que para ella son la democracia y la libertad, y porque también ella, este artículo, va de alguna manera a influir en aquellos intelectuales que de alguna manera crearon y redactaron la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Por qué digo esto? Porque María Zambrano, una vez que llega enero del 39, cruza la frontera, viaja primero a París, después se va a instalar en México, pero en México no fue muy bien acogida, en Morelia, de hecho, donde estuvo impartiendo clases, y ella va a viajar a La Habana para participar en un curso de verano, se va a instalar allí en La Habana, allí va a conocer a José Lezama Lima, al Grupo Orígenes, y va a estar viajando entre Cuba y Puerto Rico. Bueno, pues en el tiempo en que ella está viviendo en Puerto Rico, se va a relacionar con el que era por aquel entonces el gobernador Luis Muñoz Marín, su mujer Inés María de Mendoza, el rector Jaime Benítez. Se va a ir relacionando con estas personalidades, y este artículo que decimos, que después ella va a publicar como librito en la editorial creada por Manuel Altolaguirre, La Verónica, va a publicar Islas de Puerto Rico. Este libro va a influir mucho precisamente en esa creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, porque vamos a ver, de hecho, físicamente, en esa redacción, la redacción de esa Constitución, fragmentos literales obtenidos precisamente de este artículo de María Zambrano de Isla de Puerto Rico. Entonces, por eso he querido destacarlo aquí, ¿no? Recordemos que estamos haciendo ese trabajo de investigación por la prensa de María Zambrano. No estamos hablando ahora mismo de su obra, que evidentemente su obra es muchísimo más amplia. Estamos hablando únicamente de la prensa, y en la prensa este artículo concretamente es muy interesante. Concretamente, además, hemos sacado este párrafo de este artículo, ¿no?, de que dice que los principios son los que edifican lo capaz de levantar y mantener en pie y al par cubrirnos, lo más hondo, invisible y lo más alto y luminoso, y estos principios los podemos concretar ahora en unas palabras: democracia y libertad. Antes de pasar a esta siguiente viñeta, me gustaría también hablar aquí que, bueno, Zambrano, a partir de sus reflexiones sobre España, va a meditar también sobre Europa, y también va a publicar, como ya habíamos adelantado antes, el libro La agonía de Europa, que son esos 4 ensayos que ya va a publicar en la revista Sur sobre la proliferación en el continente de sistemas totalitarios como el nazismo o el fascismo. Bueno, ¿cuál sería la obra culmen en lo político? Aquí sí que nos vamos a separar un poco de la prensa, pero porque hay que destacarlo, es fundamental. ¿Cuál sería la obra culmen de María Zambrano relacionado con lo político, con esta disciplina o con esta preocupación vital de María Zambrano? Persona y democracia. Hemos destacado 3 grandes fragmentos de este libro. En este primero, donde María Zambrano dice la reivindicación de la persona humana como algo original, nuevo, realidad radical, irreductible a ninguna otra. Aquí ya María Zambrano habla de persona, porque para ella constituye el sentido de la sociedad y de la historia. También hemos querido destacar esta otra máxima. Dice, si se hubiera de definir la democracia, podría hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no solo se es permitido, sino exigido el ser persona. María Zambrano considera que la democracia es el clima social adecuado para el desarrollo de la persona. Y por último, también destacamos esta otra gran máxima que recogida en este libro del 58, en la que dice María Zambrano, la gran novedad del orden democrático es que ha de ser creado entre todos. Vuelve María Zambrano a esa idea que os planteaba antes, integradora de todo, del hombre, de la mujer, del campesino, del obrero, y esa participación de todos ha de ser en cuanto a personas, superando, por tanto, las diferencias de sexo, de igualdad, de edad, de religión, etc. Vamos a pasar, cambiamos, olvidamos ya lo político, porque María Zambrano se va a ir interesando a lo largo del exilio también, evidentemente, por la filosofía, que es su verdadera vocación,
Y entonces, esta segunda etapa, María Zambrano ya no ejerce, como ya hemos dicho, su actividad política directamente, y la presencia del artículo político va a ir disminuyendo en oposición a los puramente filosóficos. De ahí que vaya empezando ella a desarrollar su nuevo método de conocimiento, que es la razón poética. ¿Y qué es la razón poética? Bueno, María Zambrano va a hacer una férrea y muy importante crítica a lo que ella considera en aquel momento había sido la gran corriente, que era el racionalismo. Ella ve en el racionalismo la causante de los fascismos en Europa, de la guerra civil en España. Ella considera que el racionalismo, que nace con Descartes, con el famoso cogito ergo sum, que después van a seguir otros filósofos como Heidegger o Hegel, María Zambrano dice, no, es necesario para saber unir la razón discursiva y la razón intuitiva. Claro, esto es revolucionario porque supone, dentro de la filosofía, para María Zambrano, esto supone una vuelta a Aristóteles. Es decir, María Zambrano le da la vuelta a todos esos filósofos que habían durante muchos años construido pues toda esa, como decimos, ¿no? Toda esa historia de la filosofía. Ella vuelve a Aristóteles, pero incluso María Zambrano, en esa vuelta a Aristóteles, María Zambrano va incluso a acordarse también de Platón, porque es muy interesante ver que la razón poética, en este caso, la palabra poética tiene una doble concepción. Poética en cuanto a, por un lado, las intuiciones primarias que tenemos que nos permiten razonar, que son las intuiciones primeras, pero también poética como poiética, de su origen, de la palabra griega, como creación, es decir, capacidad creadora. Entonces María Zambrano va a desarrollar esta razón poética partiendo, como decimos, de Aristóteles, pero con esa acepción de creadora, es decir, aquel saber que de alguna manera consigue unir el razonamiento y la intuición. En un primer momento parece, cuando leemos a María Zambrano en los diarios y en las revistas, parece que la razón poética es una suma únicamente de filosofía y literatura. Al principio parece que es así, pero después poco a poco ella va a ir desarrollando esta razón poética, como decimos, hasta el final, evidentemente, recuperarla en sus escritos posteriores, donde ya va a quedar completamente asentado y donde ella se va a reafirmar en lo que es su nuevo método filosófico. En resumen, no podemos separar la razón de la intuición. Es interesantísimo ver cómo María Zambrano, durante la prensa del exilio, va a dedicar muchos artículos precisamente a aquellos autores en los que María Zambrano ve el germen de la razón poética. Aquí pongo unos cuantos. Miguel de Cervantes podría estar, por así decirlo, en la cúpide de esa pirámide. Es el autor sobre el que María Zambrano profesa una mayor admiración. Después, junto a él, otro gran exponente, Francisco de Quevedo, contemporáneos a ella, Antonio Machado, como decíamos, hablábamos y nombrábamos antes a Miguel de Unamuno, Lidia Cabrera, que la va a conocer en Cuba, el poeta Jorge Santayana, Giacomo Natta, Fernando de los Ríos, Marino Piazzolla, Rosa Chacel. Entonces, a lo largo de todo el exilio, ella va a ir hablando de todos estos escritores donde ella encuentra ese germen de la razón poética. Le ayuda, de hecho, a desarrollar su propio método filosófico. Junto a las reflexiones, evidentemente, sobre la razón poética, María Zambrano, a lo largo de todos esos artículos, va a ir también desarrollando otras teorías sobre los sueños, sobre el tiempo, va a hacer crítica literaria, va a empezar también a hacer artículos biográficos y autobiográficos, porque ya, bueno, con perspectiva, ¿no?, de todos aquellos años que ha vivido en España, pues ya va a empezar a hacer también esos artículos biográficos, artículos autobiográficos. Y bueno, esto es lo que daría de sí todo lo que es el exilio, que son, pues, evidentemente, más de 45 años, ¿no? Y ya ya nos asentaremos en lo que es la última etapa, esa tercera etapa, que, como decíamos, llega tras un exilio que dura más de 40 años. Vuelve a España publicando en esos diarios, como decíamos, de mayor impacto, como es Diario 16, El País, ABC, Ya. Y ella aquí va a recuperar o va a hablar
se va a dirigir a tres grandes temas, ¿no? Esas son sus grandes tres preocupaciones, por así decirlo. Continúa en la crítica a ese racionalismo, que ella veía causante, como decíamos, del totalitarismo en Europa. Va a hacer un análisis sobre el fenómeno del exilio y, por último, también va a recuperar aquellas teorías ya planteadas, ¿no? Entonces, junto a las entrevistas que ya vais concediendo, porque muchos periodistas se van interesando poco a poco por aquellas Ilíadas que aquí no conocíamos, porque la verdad es que en España durante esos 45 años aquí no se había publicado ningún libro de María Zambrano. Muchos periodistas van a interesarse por esta exiliada, una de las últimas exiliadas que vuelve a España, y entonces va a publicar muchas entrevistas. Ullán, Valente, se van a acercar primero a Ginebra, evidentemente, que es donde ella estaba instalada, y después ya en Madrid. Ella va a conceder muchas entrevistas, y entonces mucho de lo que se publica en prensa precisamente son eso, ¿no? Ese intercambio de ideas entre poetas y periodistas y María Zambrano. Pero que, evidentemente, a María Zambrano también le van a pedir que publique en estos diarios, y entonces, bueno, ella va a ir recuperando esas teorías que ella había planteado a lo largo de toda su vida. Por eso hemos destacado también ese fragmento del artículo que ella va a publicar en ABC el 28 de agosto de 1989, que llamó Amo mi exilio, donde ella dice: para mí, desde esta mirada de regreso, el exilio que me ha tocado vivir es esencial. Yo no concibo mi vida sin el exilio que he vivido. El exilio ha sido como mi patria, como una dimensión de una patria desconocida, pero que una vez que se conoce es irrenunciable, ¿no? Son palabras durísimas, pero a la vez, bueno, ella parece que en el exilio es donde ella se encontraba ya instalada, ¿no? En eso, después de tantísimos años. A modo de conclusión, bueno, yo he titulado estas conclusiones "Toda vida está abierta a una afuera". ¿Y por qué? Porque María Zambrano, desde mi punto de vista, contribuye a una nueva etapa en la filosofía, la gran discípula de Ortega, como la llamaban en aquel momento en muchos periódicos latinoamericanos en el inicio de su exilio. Va a enarbolar con voz propia la bandera de una nueva era para la persona dentro de una cultura, la de Occidente, que estaba en crisis. La persona como núcleo y sentido de la sociedad, sujeto que razona y siente, plural, único, dotado de un innato mundo interior que busca la verdad y se hace preguntas, que mira hacia afuera, a la trascendencia, y destinado a realizarse en sistemas democráticos, como ya decíamos en su libro Persona y Democracia, ella recogía. Va a ocupar gran parte de su producción, y su estudio contribuirá a un mejor conocimiento del yo y del otro. Es cierto que la cruenta Segunda Guerra Mundial había terminado dejando un sinfín de muertos y de imágenes desgarradoras de profunda y extrema violencia, y algunas de aquellas imágenes evidentemente estaban detenidas en la retina de la propia filósofa. Y sin expresarlo de forma explícita, he querido traer aquí un parrafito en el que Zambrano, por ejemplo, nos devuelve a los espeluznantes desfiles de las tropas nazis dominadas por la voz de sus Führer. Y cito a María Zambrano: las últimas generaciones han estado desposeídas de un ritmo interior, inspirado, ausencia de ritmo propio que le ha hecho adherirse a credos que le obligaban a marchar con ritmo impuesto. Para María Zambrano esto era gravísimo, ¿no? La falta de ritmo propio, ¿no? En su afán, precisamente, por rehumanizar la filosofía, por recuperar el alma que parecía haber sido olvidada por el racionalismo, la autora espera que las personas den luz sobre ese espacio de su interior que en estos tiempos se ha reducido a la sombra. Por eso recojo ahí dice María Zambrano, que no he recogido en esta viñeta, dice María: apenas el hombre de hoy cae en la cuenta de que lleva en sí mismo otra realidad que no sea la corpórea. Y esta dimensión trascendente que se abre al ser humano, para Zambrano, ha de alcanzarse junto al prójimo, ante la idea revolucionaria que supone amar a los semejantes. Era necesario, ya termino, según Zambrano, una vuelta al que había sido el bien más eclipsado de todo y que había sido perdido en los últimos tiempos, que es el amor. Aquel que para Zambrano permitiría transformar la furia torturadora, estoy citando a Zambrano, en inspiración, en vías de búsqueda de sí mismo, el camino que conduciría a la humanización del hombre, la revelación de su propia vida. Y ya termino con una cita de ella: el amor trasciende siempre, abre el futuro, esa apertura sin límite a otra vida que se nos aparece con la vida de verdad. El amor que integra a la persona la conduce a su entrega, exige hacer del propio ser una ofrenda, un sacrificio. Y todo el que lleva en sí una brizna de este amor descubre algún día el vacío de las cosas, y en ella, porque toda cosa y todo ser que conocemos aspira a más de lo que realmente. Esto está sacado de un artículo que ya llama Dos fragmentos sobre el amor, publicado en la revista Ínsula en 1952.
muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haber sido claro en las ideas y gracias, de verdad, por esta oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Luis, por hacernos un resumen. Además, en tiempo te han sobrado 2 minutos, o sea que has sido el único disciplinado de una persona y una figura colosal como es la de María Zambrano. Para mí, la mejor filósofa / filósofo de todo el siglo XX. Y además, que ama el Mediterráneo, las personas, la libertad, como todas las mujeres, ¿eh? También algunos hombres, bastantes, pero creo que es un pensamiento distinto porque es un pensamiento desde la corporeidad de una mujer, que nos hace entender la vida y la filosofía desde otro punto de vista. Pero como no has hablado nada de ella personalmente, yo tengo una duda que siempre la he tenido, que es de desconocimiento, y ya que le tengo a él aquí voy a aprovechar. Ella llama a 3 personas con don, que son a su padre, según tengo entendido, a Machado y a Ortega. Y a Ortega en un momento dado, bueno, está claro el momento, le quita el don. Hasta ahí, vale, luego se lo vuelve a dar. ¿Tenéis alguna carta, algún escrito y tal, donde ella diga por qué le vuelve a meter dentro de esos 3 figuras y le devuelve el don? Bien, me imagino que ya conocerán esa relación entre Zambrano y Ortega. Bueno, si no la conocen, yo puedo contarles un poco. María Zambrano, evidentemente, estudia junto a... Es que no dejamos que nadie hable menos de los 2 minutos que te faltan, ¿eh? Por eso te pregunto. Pues nada, soy muy rápido. Zambrano, bueno, pues tiene la oportunidad de estudiar junto a Ortega y ella va a publicar en Revista de Occidente, que es la gran publicación de Ortega, ¿sí? Entonces ella, bueno, publica un artículo que parece que no gusta demasiado a su maestro. Este artículo se llama Hacia un saber sobre el alma. Y María Zambrano tiene un encuentro con Ortega en el que Ortega le dice: quieta, María, ¿dónde vas? No avances tan reprisa, no vayas tan lejos. Entonces, ese fue de alguna manera, eso fue un primer momento, un primer encuentro entre María Zambrano y Ortega. Después, evidentemente, se van a escribir, hay 3 cartas en la Fundación María Zambrano entre estos 2 grandísimos autores. Pero después hay otro episodio, evidentemente ahí empieza el desencuentro, pero hay otro episodio importantísimo, que es cuando María Zambrano desea que Ortega se una a ese manifiesto de los intelectuales, y Ortega parece ser que no se adhiere a ese manifiesto. Para ella fue un poco decepcionante. Y la verdad es que no sé en qué momento, aquí la verdad es que no me atrevo yo a afirmar en qué momento ella vuelve de nuevo a recuperar para Ortega ese tratamiento del don. Imagino que... Sí, imagino que sí, que ya ella, bueno, pues de alguna manera se reconcilia también con ese Ortega que, bueno, que en aquel momento pues pudo decepcionarla, ¿no? Y junto a esos jóvenes, que ellos vean en aquellos intelectuales pues la nueva regeneración del país, ¿no? Y ante ese manifiesto y ese rechazo de Ortega, bueno, pues imagino que vendría esa frustración y supongo que ese será el motivo, creo que... Muchas gracias.